Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy viernes 13 de diciembre. Un nuevo pozo del Campo Margarita rompió la marca de producción en Latinoamérica con 200 millones de pies cúbicos de gas natural en la prueba de producción, equivalente a cerca de 6 millones de metros cúbicos por día, indicó el gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas de Repsol Bolivia, Mauricio Mariaca. El consumo total del país oscila entre 7 y 9 millones de metros cúbicos por día y las pruebas en el nuevo pozo se alcanzaron cerca de 6 millones. En la actualidad, la producción del Campo Margarita está en 15 millones de metros cúbicos por día. La perforación del Pozo Margarita 6 es parte del plan de desarrollo del campo del mismo nombre en el bloque Caipipendi. Como noticia les contamos que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, pidió ayer al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, seguridad jurídica para las empresas inversoras, dada que España es el primer inversor en el país andino. El ministro se refirió también a las nacionalizaciones de empresas que realiza el gobierno boliviano. Ante recientes casos de nacionalizaciones de empresas españolas, el gobierno español siempre ha afirmado que respeta el derecho soberano de Bolivia a determinar su política económica y a decidir qué sectores se considera deben ser de titularidad pública, expresó García Margallo. No obstante, el jefe de la diplomacia española apuntó que toda nacionalización debe ser realizada de acuerdo con el derecho internacional y previo pago del correspondiente justiprecio, y los políticos se reunieron en Madrid y repasaron asuntos de interés bilateral y regional, según informó el Ministerio Español. Más noticias en Bolivia News. Cocaleros de los Yungas amenazan con aplicar justicia comunitaria a policías que realizan el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, tras denunciar que reciben constantes abusos. Nosotros, como Yungas de La Paz, vamos a actuar con justicia comunitaria. Vamos a detener a los policías, vamos a huasquearlos aquí dentro a los policías, porque somos más de 100.000 habitantes en los Yungas, se declaró el presidente de ADEPCOCA, Ernesto Cordero Cordero, a Unitel. Los cocaleros de los Yungas protestaron en puertas de ADEPCOCA en rechazo a los uniformados, a quienes el miércoles detuvieron a 4 dirigentes sin ningún motivo. Además, denuncian que no se les permite estacionar vehículos en puertas de la asociación y que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizan constantes controles en la venta de coca con excesivas incautaciones de la hoja. Más noticias en Bolivia News. El periódico La Prensa fue embargado. En medio del asombro de los trabajadores del periódico, los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales llegaron al matutino paceño para presentar sus instalaciones con letreros de embargado. La medida se debe a una deuda impositiva del periódico que sería de 6 millones de bolivianos. Este es el segundo embargo que ejecuta el fisco contra un rotativo en este año. En junio fue El Diario acusado de una deuda de 128,4 millones de bolivianos. Las organizaciones de la prensa ven con preocupación el embargo del medio y pidieron explicaciones al Servicio de Impuestos Nacionales sobre la ejecución de la medida. Un funcionario de impuestos informó que además se procedió al embargo de instalaciones del Hotel Plaza, ubicado en pleno El Prado paceño, y fue comprado por Entel. Más noticias. Miss Colombia es la más bella de Hispanoamérica. Fue elegida anoche en un concurso organizado por Promociones Gloria. La bella representante de Colombia es la nueva soberana de Hispanoamérica. La estudiante de Ingeniería Industrial, María Alejandra López, de 19 años, fue coronada anoche como Reina Hispanoamericana en las instalaciones del Ventura Mall en el certamen organizado por Promociones de Gloria. Alejandra es amante de las matemáticas y se destaca por sus creencias espirituales y su alegría. Está segura que cuando existe amor verdadero, no hay deslealtad en la pareja. Esa fue su respuesta sobre la infidelidad.
El escenario y la música para la Gala de la Belleza en el Ventura Mall se adelantó a las fiestas navideñas con un árbol de 5 pisos y 6 pesebres. La representante de República Dominicana, Yaritza Reyes, es la virreina hispanoamericana. La venezolana Gabriela Graf terminó como primera finalista. Claudia Tabel de Bolivia fue sexta finalista y obtuvo el Miss Amistad. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Los equipos bolivianos ya tienen rivales asignados en la Copa Libertadores de América 2014. Nacional de Uruguay será el rival de Oriente Petrolero en la primera fase de la Copa Libertadores de América, tras el sorteo realizado anoche por la Confederación Sudamericana de Fútbol en su sede de Luco, Asunción de Paraguay. Bolívar, el otro equipo boliviano, le tocó en el grupo considerado de la muerte por los niquelados de sus rivales. Tendrá como rivales a Flamengo de Brasil, Emelec de Ecuador y León de México. El otro representante nacional, Bolivia 2, que saldrá tras el final del campeonato de apertura de la liga en actual disputa, tendrá como rival a Vélez Sarsfield de Argentina y otros 2 aún por definirse. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.